Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Matilda, de Mary Shelley. Mary Wollstonecraft Godwin, o Mary Shelley, tras su matrimonio con Percy Shelley, nació en Londres en 1797 y murió en 1851. Su madre, Mary Wollstonecraft, fue una de las primeras activistas feministas, mientras que su padre, William Godwin, fue uno de los principales filósofos que teorizaron sobre el movimiento anarquista político. Formó parte del círculo de poetas románticos que frecuentaba Lord Byron. A los 21 años, en 1818, Mary Shelley publicó su primera novela, Frankenstein o el moderno Prometeo, que ya les hemos contado en Un libro, una hora. También es autora de las novelas Lodore, Faulkner y La futurista o El último hombre, en 1826, que significa nada menos que el fin de la civilización que sucede en el siglo XXI. Matilda fue escrita entre 1819 y 1820, pero no fue publicada hasta mucho después, hasta 1959. Es una obra pasional e introspectiva, absolutamente romántica, inquietante, profunda y escrita de una forma que hoy, más de 200 años después, nos sigue conmoviendo y revolviendo. Vamos allá. No son más que las 4, pero es invierno y el sol ya se ha puesto. Ninguna nube refleja ya sus rayos oblicuos en el cielo claro y helado, pero el aire se tiñe de un ligero color rosado que todavía brilla sobre el suelo cubierto de nieve. Vivo sola en una casita perdida, en un paraje inmenso y solitario. No me llega ningún eco de vida. Matilda sabe que va a morir y se siente feliz, alegre. Piensa que, por un lado, una historia como la suya debería desaparecer con ella, pero puesto que va a morir, profana el terror místico que su historia le inspira y decide contárnosla. Nací en Inglaterra. Mi padre era un hombre de alta alcurnia. Después de perder muy joven a su propio padre, fue educado por una madre débil que le prodigó toda la indulgencia que creía se le debía a un gentil hombre. A su padre le envían a Eton y luego a la universidad. Muy pronto dispone de importantes sumas de dinero, lo que le permite desde muy joven gozar de la independencia que un adolescente bien nacido suele adquirir en sus años de colegio. Pronto se forja un carácter fuerte y firme. Despreocupado y pródigo, dilapida sumas enormes para satisfacer caprichos a los que llama pasiones por su fuerza y muchas veces da prueba de una generosidad sin límite. Crecido en la prosperidad, es venerado por todos sus favores, todos le quieren y desean su felicidad. Es un amigo sincero y compasivo. Piensa que tiene una inteligencia más rápida que la de los que le rodean y su talento, su rango y sus bienes le colocan a la cabeza de su círculo social. Y sin embargo, tenía un secreto que mantenía oculto ante sus queridos amigos, un secreto que guardaba desde su más tierna edad y que no hubiera confiado jamás ni a la discreción ni a la amistad de ninguno de ellos, aunque los quisiera. Amaba. Temía que la intensidad de su pasión se convirtiera para ellos en objeto de burla y no podía sufrir que tomaran por un asunto trivial o un capricho lo que él consideraba como su vida misma. Cerca del castillo de su familia vive un caballero de pequeña fortuna que tiene 3 hijas encantadoras. La mayor, Diana, es la más bella y su belleza no hace más que realzar sus otras cualidades. Junto con una inteligencia viva y penetrante, tiene la dulzura de un ángel. Diana se convierte muy pronto en su compañera de juego y pasan todas sus vacaciones juntos, desde el parvulario hasta el colegio. A los 11 años, él ya habla a Diana con el lenguaje del amor. Aunque ella tiene casi 2 años más que él, es más inocente, no ha leído todavía novelas y no sabe distinguir aún el amor y la amistad. Cuando él tuvo 19 años, su madre murió. Entonces dejó la universidad y, alejándose por un tiempo de sus antiguos compañeros, se retiró cerca de Diana, que le prodigó toda clase de consuelos con su dulce voz y sus tiernas caricias. Esta breve separación de sus compañeros le dio valor para afirmar su independencia. Tenía la impresión de que, si bien podían reírse de sus proyectos de matrimonio, no se atreverían a hacerlo ante el hecho consumado.
Entonces pide primero el consentimiento de su tutor, luego el del padre de su amada y sin haber avisado a nadie más de sus intenciones, se convierte en su 20º cumpleaños en el marido de Diana. La ama con pasión y la ternura que ella le manifiesta le mantiene tan hechizado que solo ella ocupa su mente. Invita a alguno de sus amigos de la universidad a visitarle, pero la frivolidad de sus amigos le disgusta. Diana ha roto el velo que hasta entonces le ha mantenido en la infancia, así que se deshace de esas antiguas amistades, no tanto por inconstancia, sino porque de hecho se han vuelto indignas de él. Su corazón entero estaba lleno de Diana y le parecía que, mediante esta unión, había adquirido un alma nueva y mejor. Ella era la inspiración que le indicaba los verdaderos fines de la existencia. Así pudo, gracias a sus dulces enseñanzas, renunciar a sus antiguas aspiraciones para convertirse poco a poco en un hombre entre los hombres, un miembro distinguido de la sociedad, un patriota y finalmente un enamorado iluminado por la virtud y la verdad. Ama a Diana por su belleza y por su bondad, pero sin duda la ama más todavía por su sabiduría. Estudian juntos, montan juntos a caballo, jamás se separan y raras veces admiten a una tercera persona en su compañía. Así, él, que nació en la abundancia y gozó siempre de prosperidad, llega a la cima de la felicidad. Todo a su alrededor le parece sol radiante. 15 meses después de su boda, yo nací y mi madre murió a los pocos días. Una tía de Matilda, hermanastra del padre y 15 años mayor que él, se queda con la custodia de la niña. Muchas veces le contó el efecto que tuvo esa catástrofe sobre el carácter fuerte y sensible de su padre. Desde el instante en que muere Diana hasta la hora de su partida no se le oye pronunciar una sola palabra. Se ha hundido en la melancolía más sombría y no presta atención a nadie. A veces llora durante horas o se deja invadir por una desesperación terrible. Las cosas externas pierden su realidad para él. Solo sale de su estado de postración y de muda desesperanza para evitar ver a su hija, levantándose de un salto para salir de la habitación, fuera de sí y furioso. Al cabo de un mes, abandona la casa y deja el país sin informar a nadie. Solo deja una carta fechada en Hamburgo. ¿Cuántas veces habré llorado sobre esta carta que fue, hasta mis 16 años, la única reliquia que me recordaba a mis padres? Perdonadme por el trastorno que inevitablemente os causo, pero mientras estuve en esta isla maldita donde todo respira el alma de la que he perdido para siempre, me sentí poseído por un maleficio. Ahora está roto. He dejado Inglaterra para muchos años, quizá para siempre, pero para convenceros de que no me absorbe totalmente la preocupación por mí mismo, me quedaré en esta ciudad hasta que hayáis hecho por carta todos los arreglos que juzguéis necesarios. Cuando salga de esta ciudad, no esperéis recibir más noticias mías. Debo romper todos los lazos que existen hoy. Que me convierta en vagabundo, en miserable proscrito. Solo. En otra parte de la carta habla de Matilda. En cuanto a ese pequeño ser desafortunado, al que no he podido ver y que apenas me atrevo a evocar, la dejo bajo vuestra protección. Tened cuidado de ella y queredla. Algún día quizás pueda reclamárosla, pero el porvenir parece sombrío. Haced, pues, que el presente le sea grato. El padre de Matilda se queda 3 meses en Hamburgo. Cuando deja esa ciudad cambia de nombre. Viaja hacia Alemania, Hungría y Turquía. Aquella personalidad elevada que suscitó tanto interés y tan vivas esperanzas en todos los que le conocieron, desaparece como si hubiera muerto. A partir de aquel momento es como si no existiera, o más bien, existe solo para sí mismo. Como señala María Paz Rodríguez, Matilda es una novela que se estructura como el soliloquio de una mujer frente a la muerte. Una muerte deseada. La autora construye una voz narrativa que se articula en forma de una larga epístola. La carta, por sus posibilidades expresivas, ofrece intimidad. Tiene la particularidad de hablar sin tapujos sobre lo que sea. Así, el lector queda atrapado desde las primeras líneas ante la promesa de algo inconfesable que está a punto de ser revelado. Dirigida exclusivamente a un destinatario, la carta nos lleva a preguntarnos ¿qué ha ocurrido? ¿Qué cosa tan grave pudo haberle pasado a esta joven para llegar al extremo de la agonía? Ahora hablemos de mí. De los primeros momentos de mi vida poco hay que decir y seré breve. Pero permítanme que me extienda un poco sobre los años de mi infancia. Así se verá, una vez defraudadas mis esperanzas, lo que fue la vida para mí y cómo,
habiéndose desvanecido el único afecto que me fue dado, mi existencia se apagó junto con él. La tía que cría a Matilda es muy diferente de su padre. Sin la menor huella de maldad, tiene el corazón más frío que cualquier ser en el mundo. Está totalmente incapacitada para el cariño. Toma a Matilda bajo su protección, pues considera que es su deber, pero ha vivido demasiado tiempo sola para soportar que un bebé perturbe su serenidad. Nunca ha estado casada y ha vivido los 5 últimos años totalmente sola en una finca en las orillas del Loch Lomond, en Escocia. En una finca que heredó de su madre. El padre había expresado el deseo de que ambas residieran en la finca familiar, situada en una espléndida campiña cerca de Richmond, en Yorkshire, pero la tía no lo acepta y tan pronto como resuelve los asuntos legales deja Inglaterra y se lleva a Matilda con ella a su finca de Escocia. La custodia del bebé que yo fui recayó, hasta mis 8 años, en una criada de mi madre que nos acompañó con este fin en nuestro destierro. Me colocaron en un lugar retirado de la casa, para que no viera a mi tía más que a horas fijas, es decir, 2 veces al día. Una vez, hacia las 12 del mediodía, era ella la que venía a mi habitación. La otra vez, me llevaban a verla después de la cena. La tía jamás da una caricia a Matilda y durante todo el rato que la niña pasa en sus habitaciones parece temer que la moleste con algún capricho infantil. Pero cuando Matilda tiene 7 años, la nodriza se va. Vuelve a Inglaterra. El pesar de Matilda es terrible, pues era su única amiga en el mundo. Poco a poco se acostumbra a la soledad. Es verdad que ve un poco más a su tía, pero ella es de todas maneras un ser asocial, así que Matilda se encuentra totalmente entregada a sus propios recursos. Eso sí, contratan al vicario de la región para darle lecciones de lectura a Matilda, de escritura y de francés, porque la tía teme que hable escocés o se le pegue el acento. Cuando Matilda crece, su libertad se incrementa a la par que sus deseos y sus vagabundeos le llevan hacia la campiña de los alrededores. La casa está situada en las riberas del lago y el césped llega hasta el agua. Matilda se convierte en una auténtica montañesa. Pasa horas en el borde del precipicio que sobresale, dominando una cascada, o bien lleva su pequeña barca hacia una de las islas. A decir verdad, sin embargo, lloraba a veces cuando mi tía recibía mis caricias con disgustada frialdad y cuando, a mi alrededor, no encontraba a nadie para amar. Pero pronto sequé mis lágrimas al crecer y los libros vinieron, en cierta medida, a sustituir los contactos humanos. Cuando tuve 12 años, mi tía pensó que debía aprender música. Ella misma tocaba el arpa. La tía sopesa los inconvenientes de tener a alguien en casa para dar a Matilda lecciones y finalmente decide ser ella quien le enseñe y le compra un arpa. Matilda es dócil y una vez adquiridas las primeras nociones resulta ser una alumna dotada. El arpa se termina convirtiendo para ella en una compañera en los días de lluvia y en un dulce consuelo cuando algún acontecimiento triste le altera. Fui un ser solitario y desde mi niñez, tanto como después de que se fuera mi amada nodriza, fui una soñadora. Permanecía ligada al recuerdo de mis padres. A mi madre no la vería nunca. Estaba muerta, pero la imagen de mi desafortunado padre errante era el ídolo de mi imaginación. Había canalizado todos mis afectos hacia él. Matilda descubre una miniatura de su padre que contempla sin cesar. Ha copiado su última carta para leerla una y otra vez. A veces llora y a veces se agarra a la frase que dice «algún día quizás pueda reclamárosla». Matilda piensa que ella podría ser su consuelo y su compañera en los años venideros. Su aventura imaginada favorita es crecer, dejar a su tía y, disfrazada de muchacho, buscar a su padre por el mundo. Y así vive Matilda hasta sus 16 años. Cuando cumplí 16 años, mi tía recibió una carta de mi padre. No puedo describir el tumulto de emociones que me asaltaron tras su lectura. Estaba fechada en Londres. Había vuelto. No pude expresar mis sentimientos más que con lágrimas de una alegría sin sombra. Su padre ha vuelto y ha escrito para saber si la tía irá a Londres o si él debe ir a verlas a Escocia. No puedo deciros con qué anhelo deseo ver a mi Matilda. Ella es para mí la que hará la felicidad de mi vida futura. Todo lo que existe en el mundo me importa. Apenas puedo dominar el deseo de correr hacia vos, pero asuntos de suma importancia me retienen aquí por una semana y escribo con la esperanza de que si venís aquí os podré ver un poco más pronto. Pero la tía no quiere emprender tan largo viaje y 15 días más tarde reciben otra carta fechada en Edimburgo que dice que llegará 3 días después.
Matilda no puede comer ni dormir durante esos 3 días. No hace más que leer y volver a leer la carta y en la soledad de los bosques imagina el momento del encuentro. El tercer día, al alba, se va corriendo a los bosques y las horas pasan mientras se abandona a sus sueños y cuando quiere volver se da cuenta de que se ha perdido. Se pone nerviosa, llora pero no puede orientarse. Cerca de las 2 se encuentra al fin frente al lago, cerca de una caleta donde hay una barquita amarrada. No está lejos de casa. En el césped ve a su padre y a su tía caminando juntos. Entra de un salto en la barca y, experta en ese tipo de hazañas, la aleja de la orilla con todas sus fuerzas para cruzar el lago remando. Cuando me vio llegar, vestida de blanco, con la cabeza cubierta con mi única gorra escocesa y el pelo flotando sobre mis hombros, volando entre las olas, llevando mi barca a una velocidad apenas creíble, le recordé más a una aparición que a una criatura humana, solía decirme mi padre. Llegué a la orilla, mi padre sujetó la barca, salté y al instante estuve en sus brazos. Entonces fue cuando empecé a vivir. Todo alrededor de Matilda cambia. Todo deja de ser tétrico y uniforme para convertirse en un esplendoroso escenario de alegría y encanto. La felicidad que vive en compañía de su padre supera con mucho sus esperanzas más insensatas. Están juntos siempre y sus temas de conversación son inagotables. Él ha pasado sus 16 años de ausencia en naciones casi desconocidas en Europa. Ha recorrido Persia, Arabia, la India del Norte y se ha mezclado con los indígenas con una libertad de la que muy pocos europeos han disfrutado. Cuando se cansan de hacer proyectos sobre el futuro, las narraciones de costumbres, las anécdotas y descripciones de paisajes le hacen pasar horas deliciosas. Este tono de cariño era tan nuevo para mí que saboreaba con deleite sus palabras cuando decía lo que había sentido respecto a mí durante todos aquellos años de aparente olvido. Al principio no podía soportar pensar en mi pobre hijita. Pero más adelante, cuando se alivió mi pesar y la esperanza volvió a mí, no pude sino volverme hacia ella. En medio de las ciudades y de los desiertos veía su carita de hada tal como la imaginaba, pasar volando delante de mí. La brisa del norte que me refrescaba era más suave, si parecía traer consigo un poco de tu espíritu. Muchas veces pensé volver sin más demora para llevarte conmigo a una isla donde hubiéramos vivido en paz para siempre. En el camino de vuelta mis fervorosas esperanzas se veían aniquiladas por temores variados y mi impaciencia me hacía sufrir al máximo. Osaba pensar que el sol podía brillar y la luna alzarse, no sobre mi hija viva, sino sobre mi hija en la tumba. Pero no es así. Y tengo a mi Matilda, mi consuelo, mi esperanza. Durante todo el tiempo en que ha permanecido desterrado de su país natal, no ha experimentado más que indiferencia por la vida. Comparados con los de su juventud, todos aquellos años pasados en el extranjero le parecen curiosamente irreales, mientras que todo lo que le anima su espíritu y conserva su afecto pertenece a los acontecimientos y a los seres que han existido 16 años antes. Habla de Diana como si hubiera estado viva algunas semanas antes, y los relatos y las anécdotas que cuenta de ella poseen una vida y una nitidez extraordinarias. Cuán entrañables se me hicieron las aguas, las montañas y los bosques del Loch Lomond, ahora que tenía para mis paseos a ese compañero al que tanto amaba. Desde su llegada era como si, desde un lugar angosto de la tierra, me hubieran transportado a un universo donde la inteligencia y la imaginación no conocían límites. Después de 3 meses de convivencia perfecta, la tía se pone enferma. Matilda está un mes entero en su habitación cuidándola, pero su enfermedad es fatal y muere, dejando a Matilda desconsolada por un tiempo. La muerte es tan terrible para los vivos y los lazos de la costumbre son tales que aun cuando no se hallan soldados por el afecto, el corazón muere cuando se rompen. Pero para consolarse y sustituir los recuerdos amargos por brillantes esperanzas, piensa que su padre está a su lado. Una vez más me supo apartar de mi pena comparándola con la desesperanza que le produjo la pérdida de mi madre. También entonces me estremecí oyéndole describir sus pasiones. Tenía la imaginación de un poeta y cuando evocaba la tempestad que arrasó su corazón, daba tanta vida a sus palabras y las animaba tanto que sus pasiones parecían reales y me hacían temblar. Pero cuando los ojos de Matilda, asombrados, se posan en su padre mientras él habla, la sonrisa de sus labios le revela que las pasiones más amables habitan su corazón.
2 meses después de la muerte de la tía se van a Londres. Matilda comienza unos estudios más serios que los que la han ocupado hasta el momento. Su padre está constantemente con ella mientras estudia. Ven a mucha gente y no pasa un solo día para Matilda sin que su padre intente embellecerlo con algún nuevo entretenimiento. El tierno afecto que sentía por mí, el amor y la veneración que yo a cambio le dedicaba, daban un encanto especial a cada momento que transcurría. Cada minuto que pasábamos juntos hacía más largas y agradables las horas. Vivíamos más en una semana que cualquiera en varios meses, y la variedad constantemente renovada de nuestras distracciones nos llenaba de vida. Matilda es una obra pasional e introspectiva que trata sobre el incesto y el suicidio, y que gira en torno a la identidad y a la subjetividad femeninas atrapadas en el círculo mágico de la feminidad convencional y de la claustrofóbica unidad familiar. Mary Shelley dota a esta novela de un marcado carácter autobiográfico. La heroína de Matilda es el resultado del primer deseo mortal de su padre, y el libro se convierte en un mito fundacional aún más autobiográfico que Frankenstein. Sus páginas nos llevan a lo mejor del romanticismo inglés. En ellas nos encontramos con la naturaleza, con relaciones apasionadas y con esa pulsión suicida tan propia de la época. Entre los visitantes más asiduos que tiene Matilda y su padre se encuentra un joven de rango, muy discreto y apuesto. Cuando llevan varias semanas en Londres, Matilda empieza a notar que se acentúan sus atenciones y menudean sus visitas. Matilda está demasiado atareada con sus propias ocupaciones y sentimientos para prestarle mucha atención y, de hecho, solo superficialmente se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Pero su padre, en cambio, está nervioso y a disgusto cada vez que esa persona les va a ver y contempla con ansiedad cómo hablan Matilda y él, a la vez que permanece en profundo silencio. De hecho, esas ridículas visitas cesaron bruscamente, y es en ese momento en el que situaré el cambio de mi padre, cambio cuyo recuerdo me hace temblar y me sumerge en la más profunda de las penas. Mi caída desde la felicidad a la desesperación no fue progresiva, no, fue tan repentina y fulgurante como el relámpago. Donde antes Matilda encontraba sonrisas, ahora surgen miradas severas. Su amado padre la evita y la trata con rudeza o con una frialdad que le rompe el corazón a su hija. Y cuando Matilda intenta hacer que todo vuelva a ser como antes, la cólera de su padre y los horribles sentimientos que deja entrever la reducen al silencio y a las lágrimas. Todo esto llegó de repente. La vigilia, habíamos pasado el día los dos solos en el campo donde, recuerdo, estuvimos hablando de los futuros viajes que haríamos juntos. Nuestras voces y gestos testimoniaban un ardiente placer que nacía de nuestro profundo amor mutuo y de una confianza sin límite. Pero allí, al día siguiente, le veía con el ceño fruncido, los ojos fijos en el suelo con un furor obstinado, y su voz, que me resultaba tan tierna y sincera, me hacía temblar cuando se dirigía a mí. Matilda pasa llorando los días y las noches. Cuando posa en su padre una mirada de súplica, su padre le responde sistemáticamente con una expresión cerrada y llena de cólera. Ya no pueden ni hablar porque cuando ella reúne el coraje necesario para ir hacia él y pedirle explicaciones, una sola mirada sobre su rostro en el que ve conformarse un caos de terribles pasiones horroriza a Matilda y la reduce al silencio. Matilda ha sido brutalmente arrojada desde el paraíso a la tierra. A veces piensa que todo es a causa de un sortilegio contra el que debe luchar, que su padre ha sido cegado por una visión maligna de la que le ha de librar. Una vez en que me hallaba cantando y elevé mis ojos hacia él, vi los suyos llenos de lágrimas. Sus músculos parecían relajados. Me precipité sobre él con un grito de alegría y me lancé a sus brazos, pero me rechazó brutalmente y se fue. A partir de ese incidente, su expresión se hizo todavía más sombría y su severidad más amarga. Han pasado 5 meses en Londres, 3 en la felicidad y 2 en la aflicción. Después de ese día terrible, el padre le dice a Matilda que tiene la intención de retirarse con ella a su propiedad de Yorkshire y le ruega que haga los preparativos. Esa decisión es una sorpresa para Matilda. En esa propiedad, él vivió durante su infancia y allí cerca vivió Diana cuando era niña. Es el escenario de sus amores de juventud y allí vivieron después de contraer matrimonio. De hecho, su padre le ha dicho a veces que no se arriesgaría a volver a la casa en la que había vivido con Diana.
Vi poco a mi padre durante esos días, pero me pareció más calmado, aunque tan desgraciado como antes. La mañana del tercer día me informó que había decidido marcharse él solo a Yorkshire y que yo debía reunirme con él al cabo de 15 días si no me ordenaba otra cosa en el intervalo. El padre parte el mismo día y 4 días después, Matilda recibe una carta del administrador de su padre pidiéndole que se reúna con él lo antes posible. Matilda viaja día y noche. Llega con el corazón inquieto, pero sin embargo lleno de esperanzas. Se encuentran a 12 leguas de la casa. El padre tiene un aspecto triste. Durante un momento parece contento de ver a su hija, pero luego, como si deseara no traicionar sus sentimientos, se reprime. Permanece en silencio durante el viaje, aunque su actitud es más amable que en los días anteriores. A Matilda le parece ver en sus ojos una dulzura que le da esperanzas. Al llegar, después de un pequeño descanso, me condujo a la casa para mostrarme las habitaciones en las que había vivido mi madre. Aunque hubieran pasado 16 años desde su muerte, no había cambiado nada. Su costurero, su escritorio estaban intactos y en su dormitorio un libro permanecía sobre una mesa tal como ella lo había dejado. Su padre le explica a su hija estos detalles con una expresión seria e impasible, sin que sus ojos profundos y límpidos se fijen en Matilda más que en breves instantes, pero en su mirada hay algo extraño y terrible que acaba por hacer llorar a su hija. Su padre no intenta consolarla. Es más, sus labios tiemblan y los músculos de su cara se agarrotan. Caminan juntos por los jardines y cuando por la noche Matilda quiere retirarse, su padre le pide que se quede a leerle un poco. La última vez que estuve aquí, tu madre me leía a Dante. Continúa donde ella se detuvo. No, es mejor que no leas a Dante. Escoge un libro. Tomé a Spencer y leí El descenso de Sir Guyon a la morada de la avaricia. Mientras me escuchaba, conservaba los ojos fijos en mí, en un silencio triste y profundo. Permanecen 2 meses en esa casa. Su padre pasa la mayor parte del tiempo con Matilda, acompañándola en sus paseos, escuchando cómo toca música, inclinándose sobre ella cuando lee o se peina. Al conversar con ella, lo hace de una forma fría y embarada. Solo sus ojos parecen hablar. Oscuros y brillantes, expresan una viva tristeza. Parecen desear paz para ella y un corazón resistente al sufrimiento para él. Parecen implorar amor sin cesar de negarlo al mismo tiempo. Cuando estábamos en Londres, su dolor se hallaba revestido de un aspecto rudo y tosco que en el presente había desaparecido por completo, y si bien allí yo procuraba evitarle y huía de él, ahora no deseaba otra cosa que estar a su lado para intentar apaciguarle. Cuando permanecía callado, yo hacía lo posible por divertirle y, si en alguna ocasión lograba alejarlo de la fuerza destructora de su pasión, lloraba, pero continuaba junto a él. Durante el día, él está más tranquilo, pero por la noche da libre curso a su dolor. A veces pasa la noche sobre el suelo de la habitación de Diana o en el jardín, pero jamás dice una sola palabra que pueda dar a Matilda una pista sobre la causa de su infortunio. Y si ella se aventura a preguntárselo, él se marcha o pone un dedo sobre sus labios y con una mirada de desaprobación se va a cualquier otro sitio. Matilda se deshace en conjeturas para adivinar la causa de su dolor. Piensa que a lo mejor se ha enamorado durante su estancia en Londres de una persona indigna y es presa involuntaria de esa pasión, y que ama a su hija demasiado para sacrificarla por esa inclinación, que si ha vuelto a esa casa es con la idea de que al reanimar el recuerdo de Diana conseguirá debilitar sus terribles emociones. Pero esa conjetura se apoya en el vacío. Matilda piensa que todo aquello acabará. Por más terroríficos que sean los paroxismos de la pasión de su padre, su alma los atravesará victoriosa. Y ese día hubiera llegado si yo, pobre loca presuntuosa, no le hubiera acosado hasta que no quedara ninguna esperanza de retorno. Mi permanencia en ese terrible combate dio la victoria al enemigo que triunfó sobre él, dejándole vencido. Yo, únicamente yo, era la causa de su derrota y, por lo tanto, fue justo que me tocara pagar esta pena terrible. Porque Matilda piensa que confiar su pena a otro corazón le hará bien a su padre, que no podrá rehusar decir a su hija cuál es su mal y que, conocido el secreto, ella, con un bálsamo, dará paz a su alma, volverá a disfrutar del placer delicioso de conocer su sonrisa, volverá a ver cómo brillan sus ojos, si no de placer, por lo menos de ese tierno amor lleno de agradecimiento.
y lo hice a medias. Conocí su secreto, que nos perdió a uno y a otro para siempre. Como señala Pablo Retamal, Mary Shelley se lanza a la aventura de su segunda novela, sumida en la tristeza tras el fallecimiento de dos de sus hijos pequeños, Clara y William, de 1 y 3 años respectivamente, y encuentra en la escritura un motor para seguir sobreviviendo, como un manifiesto sobre las posibilidades del arte como registro y redención. María Paz Rodríguez destaca en la obra de Shelley su prosa, la gravedad de los temas que toca en sus obras y que hay un halo existencial que cruza toda su escritura, lo que le da un tono ominoso y muy visceral a aquello que escribe. Matilda es muy rupturista y la escritura de Mary Shelley es impensada para una mujer de la época. Es una obra exquisita y rara en su género. Ha pasado casi un año desde el retorno del padre. Son los últimos días de mayo. Matilda cree que el aire dulcemente perfumado y la propia naturaleza le ayudarán a inspirar a su padre sentimientos apacibles y a devolverle una sensación de paz y de amor que le llevará a las confidencias. Al atardecer de uno de esos días, le invita a pasear con ella y le conduce a un vecino bosque de hayas. Matilda se sienta con él sobre un pequeño montículo recubierto de musgo. El corazón le late cuando se prepara para hablarle. Vuestra gentileza hacia mí, queridísimo padre, y el cariño, el enorme cariño que me manifestasteis tras vuestro retorno, espero que excusarán la libertad que me tomo al dirigirme a vos, sin duda, como una hija cariñosa, pero también con el lenguaje franco de un amigo y de un igual. Matilda le dice que no sabe cómo continuar soportando la incertidumbre que la está matando y que ha marcado su suerte en estos últimos 4 meses. Le pregunta si aquellos felices días de mutuo amor deben ser para ella solo un sueño que nunca ha de volver. Le pide que le cuente su secreto y le pregunta si puede hacer algo para dulcificar su pena. Su padre no levanta los ojos del suelo para contestar. Con seguridad sois presuntuosa, Matilda. Presuntuosa y muy temeraria. Un corazón como el mío abriga pensamientos secretos, torturas escondidas que vos no deberíais intentar conocer. No sabría deciros cómo aumenta mi pena al saber que soy causa de tormentos para vos. Pero todo esto acabará y pronto volveremos, espero, a estar como hace unos meses. Calmad vuestra impaciencia, o podríais empeorar lo que estáis intentando sanar. No volváis a hablarme nunca más como lo acabáis de hacer. Esperad paciente y sumisa lo que va a ocurrir. Vos no sois franco conmigo. Lo que decís no es leal. No, todo esto no va a acabarse un día, sino que durará eternamente si vos no os dignáis abriros a mí y recibir mi consuelo. Queridísimo padre, tened piedad de mí y perdonadme. Os suplico que no me dejéis en la desesperación, no debéis rechazarme. No importa la tortura que me cause conocerlo, hay algo que debéis decirme. Os lo pido. Os pregunto lo más solemnemente posible si soy yo, de alguna forma, la causa de vuestro infortunio. La duda que me acosa me sitúa en la agonía y vos debéis contestarme. A eso os conjuro por el amor que me profesasteis en otros días y que ahora se ha perdido. Yo os requiero a que me contestéis a esta única pregunta. ¿Soy yo la causa de vuestros infortunios? Entonces sí. Su padre levanta los ojos del suelo, aunque los conserva apartados de su hija. Ya que me habéis conjurado, voy a responderos a esa pregunta desquiciada. Sí, vos sois la única y mortal causa de todo lo que sufro y sufriré hasta mi muerte. Ahora, tened cuidado, no digáis una sola palabra más y no me empujéis a perderos. Estoy siendo golpeado por la tempestad, sin raíces, perdido, mientras que vos sois joven y vuestras pasiones están en paz. Una sola palabra más os llevaría a la ruina. Y sin embargo, esa palabra baila sobre mis labios. El espantoso abismo. Pero yo os conjuro, tened cuidado. Matilda se lanza a los pies de su padre, le toma las manos y le pide que pronuncie esa palabra, que hable para que puedan volver a ser felices, que no habrá más dudas ni más horribles incertidumbres. Pero su padre arranca las manos de su hija de las suyas y se levanta de un salto, presa de la más violenta emoción. ¿Pero qué queréis decir? No sabéis lo que decís. ¿Por qué provocarme, torturarme, tentarme, matarme?
No puedo soportar vuestras palabras. Me van a volver loco, verdaderamente loco. Me harán decir despropósitos. Los creeréis y estaremos perdidos uno y otro para siempre. Os lo aseguro, estoy al borde de la locura. ¿Por qué, hija cruel, queréis empujarme más adelante? Tendréis remordimientos y causaréis mi muerte. Vos me asustáis, es cierto, querido padre, pero no hacéis sino confirmarme en mi deseo de poner fin a todas mis dudas. No me dejaré disuadir así como así. ¿Creéis que es posible vivir de esta forma día tras día, en este horrible temor, con una espada suspendida sobre mi corazón? Por una palabra. Os suplico que me digáis esa terrible palabra, aunque se convierta en el rayo exterminador. ¡Decidla! Hace solo unos meses yo creía serlo todo en la vida para vos. Esos tiempos felices han terminado. Lo que más he temido en este mundo ha llegado, y en la desesperanza de mi corazón veo lo que no podéis esconder. Ya no me queréis. Me rechazáis con crueldad. Sí, lo sé, lo veo, me odiáis. Sí, os odio. Sois mi castigo, mi veneno, mi hastío. No. Entonces cambia su cara y fija sus ojos en Matilda de un modo que hace estremecer cada nervio y cada miembro del cuerpo de su hija. No. Vos no sois nada de eso. Sois mi luz, la única en mi vida. Hija mía, os amo. Matilda escucha sus últimas palabras y cae al suelo, cubriéndose el rostro, muerta de miedo y de locura. Un sudor frío cubre su frente. Todos sus miembros tiemblan, pero él continúa apretando sus manos con frenesí. Ya está. Me he lanzado de lo alto del abismo. Me he precipitado a esa profundidad terrorífica. Ha pasado el peligro. Todavía conservo la vida. Matilda, levanta esos amados ojos a la luz que me conserva con vida. Déjame escuchar el dulce acento de tu querida voz en la calma y en la paz. Aunque yo sea un monstruo, tú continúas siendo lo que siempre has sido, encantadora y maravillosa, más allá de las palabras en que me he convertido en este instante que acaba de pasar. No sé, quizá he cambiado de rostro como el arcángel caído. Aunque yo sea un demonio, mi Matilda está todavía delante de mí. La amo como ninguna mujer fue amada y ahora lo sabe. Y escucha estas palabras que, loco como estaba, creía que la llevarían a la muerte. Ven. Lo más terrible ya ha pasado. Han acabado los dolores, las lágrimas y la desesperación. No eran esas las palabras que tú decías. Oh, querida mía, me siento arrastrado y no puedo sostenerme más. Sí, seguro. Es la muerte que llega. Deja que ponga la cabeza junto a tu corazón y que muera en tus brazos. El padre cae desvanecido en el suelo mientras que, casi sin vida como él, Matilda le mira fijamente, llena de desesperación. Por un instante, inundada de piedad por su sufrimiento, está a punto de abrazar a su padre, pero luego, retrocediendo con horror, lo rechaza con el pie como si le hubiera mordido una serpiente. Una idea atraviesa su espíritu. No debe volver a hablar con él nunca más. Posa sus ojos en él como en un último adiós, pero él yace sin conocimiento, con los ojos cerrados y una palidez mortal en las mejillas. Después, Matilda llora sin contenerse hasta que su padre empieza a recobrar el conocimiento. Entonces, reaparecen el horror y la desesperación. Presa de un terror incontenible, me puse en pie de un salto para huir en loca carrera por los senderos del bosque, por los campos, hasta que, casi muerta, conseguí alcanzar la casa en la que, después de ordenar a los sirvientes ir a buscar a mi padre al lugar que les indiqué, me encerré en mi aposento. La habitación de Matilda está en una zona apartada de la casa, dominando el jardín de forma que no le llega ningún ruido. No deja de llorar. Cuando lo hace, consigue recobrar la razón y el ánimo y comienza a reflexionar con algo más de calma sobre lo que ha ocurrido y sobre la manera en que debe actuar. En unas horas ha tenido lugar un gran cambio. La obra de varios años se ha concentrado en un día. Para Matilda, su padre ha muerto, pero él no está muerto para el resto del mundo. Tiene claro que no debe volver a verle ni hablarle nunca más. Incluso piensa que debe huir lejos con decisión, como si fuera el peor de sus enemigos.
Decide que no debe volver a verle nunca más, ni en la ciudad ni en el desierto. Después de lo que me ha pasado, pensaba, viviré en la más severa de las reclusiones. Me retiraré al continente para hacerme monja. En absoluto por amor a la religión, ya que no era católica, sino para apartarme del mundo para siempre. Allí sabría encontrar una soledad en la que llorar. Allí las voces del mundo no me alcanzarían. Luego piensa en su padre. Se pregunta si va a poder superar algún día la feroz pasión que le domina. Cuando la edad haya apagado la llama que le está consumiendo, ¿podrá volver a ser un padre para ella? Con mano temblorosa, se dispone a escribir una carta a su padre. Es más de medianoche. La casa está en calma. De repente, oye unos pasos ligeros que suben la escalera. Matilda se esconde en un rincón oscuro de la habitación. Los pasos se detienen en la puerta. Después, retroceden de nuevo. Descienden la escalera y Matilda no vuelve a oír nada más. Matilda piensa que no pueden pasar una noche más bajo el mismo techo. Cuando amanece, llama a la doncella. Le ruega que le lleve el desayuno a su habitación. Todavía es incapaz de tomar la menor decisión. Simplemente piensa en escribir una nota a su padre pidiéndole permiso para partir, pero al volver, la doncella le entrega una carta. Su padre ha dejado la casa de madrugada, antes de las 4. Matilda se sienta a leer la carta. Mi querida niña, he traicionado vuestra confianza. He intentado ensuciar vuestro espíritu y he dejado que vuestro corazón inocente conociera el aspecto y el lenguaje de una pasión ilícita y monstruosa. He de expiar estos crímenes y procurar, como sea, que el castigo esté a la altura de la falta. Quizá no estéis preparada para oír lo que os voy a decir. Hemos de separarnos y vivir lejos el uno del otro para siempre. He deshonrado vuestras esperanzas, destruido la paz y la seguridad de vuestro espíritu sin mácula. Yo, que con una ligereza satánica he colocado sobre vuestra belleza la inmunda deformidad del pecado, soy yo el que, con un dolor desbordante en el corazón, os suplico que me concedáis vuestro perdón. No puedo ponerme en camino sin vuestro perdón. Debo conseguirlo o desesperar. Y le cuenta que la ha amado apasionadamente sin haberla visto jamás, que a lo largo de sus viajes no se durmió ni una noche sin desearle antes dulces sueños, que todas las cosas exquisitas, los paisajes sublimes y las músicas divinas le hablaban de ella, y que cuando la vio, apareció ante él como el ángel de misericordia del paraíso, que la belleza de Matilda, su candor, su sabiduría sin artificios parecían pertenecer a un orden sobrenatural, que su voz evocaba únicamente palabras de amor, y le pide que no se extrañe de haberse prendado de sus ojos, de sus palabras, que él solo experimentaba la paz de un amor inocente cuando Matilda estaba a su lado y que no deseaba otra cosa que saber que para ella él era el mundo entero. Pero en el momento en que os vi convertida en el objeto de amor de otro hombre, cuando me di cuenta de que se os podía amar de otra forma que como objeto sagrado y modelo de belleza y de excelencia, o incluso que vos podríais amar a alguien con un sentimiento más ardiente que el que me manifestabais, entonces se despertó en mí el diablo. Despedí a vuestro pretendiente y a partir de ese momento no he vuelto a encontrar la paz. Le cuenta que despertó a una vida nueva, como el que muere en la esperanza y se despierta en el infierno. Le confiesa que se equivocó al imaginar que era capaz de dejar de amarla. Y le cuenta que las últimas palabras de Diana fueron que hiciera feliz a su hijita y que ese aguijón le empuja a la muerte. No volveréis a oír hablar de mí. Recibid estas palabras como las últimas que os hago llegar. Y aunque haya perdido vuestro amor filial, aceptadlas como las recomendaciones de un padre. Rechazad con firmeza la desgracia que os ha causado este primer infortunio en vuestra tierna edad. Manteneos valerosa en la tempestad. Continuad siendo buena y dulce. Y creed firmemente que vuestro deber es ser feliz. Hija mía, concededme la esperanza de no haberos destruido completamente. Adiós, Matilda. Me voy convencido de que me habéis perdonado. Acepto vuestro perdón, querida mía, con una gratitud eterna y que estoy seguro podrás sobrevivir a todos los remordimientos. Adiós para siempre. En el preciso instante en que acaba la carta, Matilda manda atalajar los caballos y se prepara para seguir a su padre. Se da cuenta de que su padre ha decidido morir y al pensarlo se le hiela la sangre. Le embarga una loca impresión de horror más allá de las lágrimas.
Durante el trayecto, Matilda solo tiene una idea en la cabeza: que esté vivo. El administrador la acompaña. Al llegar a la ciudad más cercana, toman un coche de postas y siguen la ruta que ha seguido su padre. En cada posada en la que cambian de caballos, oyen hablar de él. Ha modificado su itinerario. El nuevo no conduce a Londres, sino al mar, que está a 20 leguas. Están en ruta todo el día. A la caída de la tarde se levantan por el horizonte nubes oscuras de tormenta. Se oye a lo lejos el rugido del trueno y cuando el sol se pone, el cielo se vuelve negro y empieza a llover. En la siguiente parada mi padre no había tomado caballos. En cambio, había dejado un baúl diciendo que volvería. Después se había ido a través de los campos hacia un pueblo costero que distaba 3 leguas de allí. Durante un instante, el terror me paralizó, pero recobré la energía y solicité que un guía me acompañara tras sus pasos. Un campesino les acompaña. Atraviesan innumerables caminos, campos y tierras vírgenes. La lluvia cae a torrentes y los truenos violentos se suceden haciendo un ruido infernal. Una vez agotada por el cansancio, Matilda se derrumba sobre el suelo empapado. Aunque el mar dista todavía más de 1 legua, continúan acercándose a él. Finalmente, llegan a la carretera que conduce al pueblo, luego a una posada donde les dicen que su padre ha pasado por allí poco antes de la puesta del sol. Ha alquilado un caballo para llegar al pueblo vecino, situado a media legua del mar. Alquilan una silla de postas y se adentran en la tormenta. Mis ropas estaban empapadas y pegadas a mí. Mis cabellos caían en lacios mechones sobre mi cuello cuando el viento no los empujaba hacia uno y otro lado. Tiritaba y, sin embargo, mi pulso palpitaba de fiebre. No derramaba lágrimas, pero los ojos enloquecidos e inflamados se me salían de las órbitas. Me costaba soportar el peso que me oprimía el pecho. Llegan al pueblo en algo más de media hora. Como no hay camino adecuado para un carruaje, Matilda arrastra sus pasos fatigados a través de dunas desoladas al encuentro de su destino. Ha dejado de llover. Todo está en silencio. Solo se oye el ruido del mar. Consiguen llegar a la playa que domina el mar. Hay una casita al lado del camino. Llamamos a la puerta, que estaba abierta. El lecho del interior atrajo enseguida mi atención. Algo rígido y recto yacía recubierto con una tela. Los habitantes de la casa parecían consternados. Las primeras palabras que dijeron confirmaron lo que yo ya sabía. No sufrí ni choque ni abatimiento. Creo que pregunté algo y escuché la respuesta y casi enseguida caí desmayada al suelo. Así acaba todo. Matilda decide aislarse, desaparecer, hasta el punto que simula su propia muerte. Deja la casa de su tutor y nadie sabe nunca nada más de ella. Las cartas que ha dejado, así como otros indicios preparados con antelación, hacen pensar a todos que se ha dado muerte. Por eso no la buscan tan minuciosamente y pronto pierden todo recuerdo suyo. Sale de Londres en un pequeño buque y va hacia el norte de Inglaterra. Una vez llegado al puerto, se va hacia el interior. Busca una casa solitaria en una llanura ancha, lejos de toda población. Padre, si queremos ser felices ahora y más adelante cuando nos volvamos a ver, he de huir de esta vida que no es más que simulacro para el ser que soy. Solamente en la soledad podré ser yo misma. Solamente en la soledad podré ser tuya. Se instala en un inmenso paraje deshabitado, en un lúgubre páramo sembrado de piedras y salpicado de hierba rasa. No muy lejos de su casita hay un pequeño bosque de pinos. Una criada va una vez a la semana. La vida de Matilda está vacía y sin objeto. Así pasan 2 años. Y cuando menos se lo espera aparece un amigo en su vida. Se llama Woodville. Es un hombre que ha sufrido mucho y que, igual que le pasó al padre de Matilda, perdió a la mujer que amaba tras una enfermedad rápida y terrible. También se ha retirado a un lugar donde nadie le conoce para poder dar rienda suelta a su aflicción con tranquilidad. Vivió un tiempo sin mirar jamás la luz del cielo, rodeando sus ojos de tinieblas sin fin, lejos de todo lo que le podía recordar lo que había sido. Pero cuando el tiempo llegó a dulcificar su pena, como auténtico hijo de la naturaleza, supo encontrar el consuelo de sus desgracias en el goce de sus bellezas. Encontró ayuda para su impaciente dolor en las brisas de los cielos y en los suspiros de las aguas y de los bosques. Encontró placer en montar a caballo. Y montando a caballo es como se encuentra con Matilda.
Desde el principio, Woodville intenta hacer ver a Matilda todo lo bello y feliz de este mundo porque su espíritu está totalmente orientado hacia el bien. Habla de los maravillosos poderes del hombre, de su estado y de sus esperanzas. La poesía de su lenguaje y de sus ideas mantiene al principio encadenada sus discursos a Matilda, pero ella siempre termina pensando que una pasión prohibida y odiosa ha vertido veneno en su corazón y ha alterado su sangre. Es verdad que ha empezado a cosechar los frutos de su soledad. Se ha vuelto incapaz de tener cualquier relación, incluso con Woodville, la persona más noble y más compasiva del mundo. Se ha vuelto incluso mezquina y desatinada. Su carácter se ha resentido. Un día le propone a Woodville morir con ella y que ambos beban láudano, pero Woodville se niega y convence a Matilda para que tampoco lo haga. Poco después de este incidente nos separamos. Supo que su madre estaba enferma y corrió a su lado. Había venido a despedirse de mí y paseamos por el páramo una última vez. Prometió volver para verme. Me ordenó distraerme y estimular todo pensamiento feliz hasta que el tiempo y la energía moral acabaran con mi sufrimiento y pudiera volver a la sociedad de los hombres. Una tarde, Matilda se aleja mucho de su casa, paseando. Leyendo, se queda dormida y cuando se despierta se ha hecho de noche y se desata una tremenda tormenta. Agotada y desorientada, decide echarse a dormir sobre el suelo. Despierta con una fiebre altísima. Llega a su casa en muy mal estado. Por la mañana, la criada la encuentra casi sin vida, echada en el suelo de su habitación. Está enferma mucho tiempo y cuando se recupera del peligro inmediato de la fiebre, se manifiestan todos los síntomas de una rápida consunción. Sus fuerzas menguan cada vez más. Cuando llega el invierno, empieza a toser. Así pues, día tras día voy debilitándome y la vida vacila en mi cuerpo agotado como una lámpara a punto de quedarse sin aceite. Ahora contemplo el feliz sol de mayo. Fue en mayo, hace 4 años, cuando vi por primera vez a mi amado padre. Fue en mayo, hace 3 años, cuando mi locura destruyó al único ser que yo debía amar. Después de un día de mortal emoción, se las arregla para poder contemplar otra vez el rostro de la naturaleza. Hace que la lleven a unos prados a unas leguas de la casita. Están cortando la hierba y huele a heno en los campos. La tierra entera parece nueva y sus habitantes felices. La noche se aproxima. Matilda mira la puesta de sol. Se pregunta por qué llora, por qué su corazón se esfuerza en rechazar la cruel angustia que le invade. Dejo este mundo donde él ya no está para encontrarle pronto en el otro. Adiós, Woodville. Pronto la hierba verdeará sobre mi tumba y las violetas florecerán. En ella están mis esperanzas. Las vuestras son de este mundo. Ojalá se cumplan. Y así les hemos contado Matilda, de Mary Shelley. Hemos seguido la edición de Nórdica Libros, con traducción de Anne-Marie Le Goutet. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Laura Carrero del Tío y Eugenio Barona, y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.